enlace, del cálculo, bueno, del bloqueo de la autopista, y que eso generó un costo social muy importante, o sea, daños o costos a la sociedad. No solamente el que se quedó varado ahí tuvo que gastar su gasolina, perder su tiempo y demás, que eso ya es una pérdida, sino las empresas que tenían ahí sus alimentos no perecederos en cámaras de refrigeración que funcionan con el diésel de los autobuses. Y entonces, pues al quedarse tirados ahí tantas horas, pues no pueden tener diésel para tanto tiempo, entonces se habrán echado a perder sus cosas. De gente que perdió, que está enferma y perdió sus citas. En fin, todo eso son costos sociales, o sea, lo que la gente tiene que pagar por alguna acción determinada de alguien. Entonces, lo que yo analizo en bueno, esta fue una tesis que elaboró un alumno de maestría. Esto, lo que representamos ahí es todo el tiempo que se pierde a la hora de cruzar una caseta de cobro. O sea, si ya de por sí tú tienes que pagar una autopista, el costo del uso, ¿no? Como 2.5 pesos por kilómetro, dependiendo de la distancia que recorras y dependiendo de la autopista. Hay autopistas que te cobran creo que hasta 5 pesos por kilómetro. Ya les explicaré eso en este curso, cómo es que se cobra. Em, entonces, si además tienes un pésimo servicio, ustedes seguramente han pasado por la caseta de Chachapa o por la caseta de aquí ¿cómo se llama? De San Martín. Entonces, en ciertas horas hay unas filas tremendas. Entonces, eso no solamente es la pérdida de tiempo, el combustible y demás, y todo eso tiene un costo social. Entonces, el cálculo que yo hice permitía construir no sé cuántos kilómetros con ese costo social. Entonces, primero, demostré que ese costo era muy grande y segundo, es que algo se tiene que hacer para regular esa situación. Porque son monopolios espaciales al final de cuentas. Entonces, si tú chilles, brinques o saltes, no vas a poder pasar hasta el momento que te dejen pasar ahí en la fila, ¿no? Entonces, eso es un problema importante y grave, ¿no? En otros países, y no vamos tan lejos, en Argentina, si tú tardas más de 5 minutos, haces creo que 5 minutos esperar a la gente, el pago es gratis, o sea, el paso es gratis. Y entonces, con ese simple incentivo, las operadoras, las concesionarias de las autopistas, se van a preocupar en tener siempre los equipos funcionando, el personal funcionando y preocuparse porque haya más usuarios que paguen con medios electrónicos, que en México es un problema. Yo no entiendo cómo hay gente que tiene Ferraris, BMWs y N vehículos que valen pues cerca de 1 millón de pesos y no tienen para comprar un TAC. O sea que ni siquiera, pues, no sé, vale 50 pesos un TAC. Y si tú estás en ese nivel, por lo menos deberías de tener esa cuestión. Entonces debería ser obligatorio que todo mundo que tiene un vehículo a partir de tal monto y que use las autopistas, pues que lo tenga, ¿no? Bueno, voy a decir que hay gente que vive al día, ¿no? Los obreros, los ganaderos, lo que ustedes quieran. Y entonces, pues quizás ellos no tienen para comprar, y eso también lo dudo, ¿no? Esto, para comprar un tag y utilizarlo, ¿no? En fin, o sea, son cosas que no me caben en la cabeza, ¿no? Pero esto es una cuestión de la autoridad, o sea, es culpa del ciudadano, pero también es culpa de la autoridad que no ha regulado esa situación. Entonces, bueno, pues eso es de lo que hablo y como seguramente no entendieron el concepto o pensaron que yo iba a decir cosas contra el gobierno, pues entonces me lo cambiaron, ¿no? Entonces yo podría mandarlos al carajo y de todas maneras presentar lo mío, pero pues llevo una representación institucional, ¿no? Si yo fuera por mi propia cuenta, seguro que hago eso, pero bueno, pues me invitaron de la universidad, ¿no? Que fuera. Así que bueno, está ahí les mandé hace rato el enlace, ahí tienen el PDF, ahí vienen las instrucciones o el enlace para inscribirse. Si es que les interesa ver la conferencia, pues ahí la pueden ver, no es obligatorio, si quieren y pueden, pues ahí la pueden seguir, ¿no? No creo que les haga daño saber más, aunque
ese congreso me parece más político que técnico, ¿no? Pero en fin, pues también el mundo no solo es de técnicos, ¿no? También hay que entender el razonamiento de los políticos. Así que decía justamente uno de los que, bueno, no va a hablar ayer, pero decía, él era, transportista según, pero decía que, o dice que porque está vivo, que los técnicos deberían tratar de ser más políticos y los políticos más técnicos, que ese es el punto de encuentro, ¿no? Y creo que tiene razón. Si somos solamente técnicos y nos encerramos en nuestro cubículo a hacer nuestros desarrollos, pues ahí se quedarán y nadie les va a hacer caso, ¿no? Pero si encuentras la manera de implementar lo que estás proponiendo, pues bueno, ahí va a encontrar ventajas todo el mundo, ¿no? Entonces, pues yo creo que el secreto es ser flexible y no ser tan radical, ¿no? Entonces, pues a lo mejor yo soy muy radical pero aún así hay muchas cosas que he dicho que se han hecho, ¿no? Quizás no de la mejor manera, pero pues me hacen caso, ¿no? Algunos, no todos, no es la masa, ¿no? Bueno, continúo porque si no acabamos digo, no acabamos. ¿Tienen alguna consulta más? No, bueno, pues nos vamos con la unidad 3. Creo que ayer en la sesión anterior ya habíamos hablado de los costos externos del transporte y que son estos, ¿no? Los que genera un agente económico sobre otro sin que haya una compensación a cambio. Y el bloqueo de la carretera es un ejemplo clarísimo de los efectos externos, ¿no? La gente que iba al médico pues se levantó temprano, salió y pum, se encuentra ahí bloqueado, ¿no? Entonces ellos no hicieron nada para que los bloquearan o para que no pudieran pasar y además no tuvieron ninguna compensación. Eso es lo peor, ¿no? Entonces esa es una externalidad negativa. Y la congestión es una externalidad negativa porque la congestión es el hecho de que no puedas circular de manera fluida en una vía, ¿no? Ya sea una vialidad, ya sea una carretera. Entonces, generalmente lo que sucede es que los tiempos de recorrido se incrementan de manera importante. Si nosotros podríamos circular en el tramo que nos interesa a 90 kilómetros por hora, vamos a decirlo más fácil, a 60 kilómetros por hora, y resulta que vas a 15 kilómetros por hora, entonces tu tiempo se va a cuadriplicar, ¿sí? Entonces eso puede ser por motivo de la congestión, o sea, un exceso de vehículos que ha rebasado la capacidad, y eso podría ser la congestión recurrente, o porque están haciendo obras, porque hubo un accidente, porque está lloviendo, por N razones. Entonces los vehículos no pueden circular a 90 kilómetros por hora, van más despacio, ¿no? Por una inundación ahora que está lloviendo. En fin, eso es la congestión no recurrente, ¿no? O sea que no sucede todos los días. La recurrente es la de todos los días, la del periférico que a las 7, a las 8 de la mañana está hasta arriba, ¿no? Eso pasa todos los días, o en las tardes, ¿no? O en las tardes, ¿no? Esa es la recurrente. Entonces, para entender estos problemas de la circulación, la relación que hay entre el vehículo, la infraestructura y el usuario, es que hay teorías para analizarlo y una de ellas es la macroscópica, por oposición a la microscópica, ¿no? La macroscópica significa que agregas el comportamiento de los vehículos, como es el caso del análisis del agua de hidráulica, que nosotros hablamos de un flujo, o sea, es la agregación de partículas, no hablamos de partículas. Seguramente que hay enfoques, sí hay enfoques que analizan los fluidos como partículas, ¿no? Pero es algo súper especializado. Entonces, el opuesto del macroscópico es el microscópico. Y microscópico en el sentido que las partículas son los vehículos. Ahí tú analizas vehículo por vehículo en ese enfoque. Y el comportamiento de la persona, la interacción que tiene con el vehículo, ese vehículo con los demás vehículos y ese vehículo con la infraestructura. Ese es el enfoque micro. Y hay un intermedio que es el mesoscópico, que combina leyes generales macroscópicas y leyes o comportamientos específicos entre las variables. La diferencia está en los recursos que necesitas para aplicar esas teorías. Mientras que en el microscópico ustedes entenderán que es más complicado analizar vehículo por vehículo, entonces necesitas más recursos. Me refiero a recursos de tiempo
para tomar los datos, para caracterizar el problema y para representarlo y modelarlo. Tiempo de horas máquina y recursos, me refiero a los equipos de cómputo, etcétera. Entonces requieres mucho más que en el caso del análisis macro, que es donde agregas todos esos comportamientos y de una manera más simple, pues puedes hacer tus análisis. Obviamente no serán tan precisos como el microscópico, pero a veces no necesitas tanta precisión. Necesitas, si estás planeando las cosas o estás planeando las carreteras y demás, pues no necesitas el detalle, pues en dónde va a pasar, o de qué tamaño va a ser el acotamiento y de qué grosor va a ser la piedra que le vas a poner encima, ¿no? O el agregado, mejor dicho. Entonces, no lo necesitas saber cuando estás haciendo planificación, sino decir, mira, pues aquí tenemos una red nacional que tiene problemas porque no está conectada. Cuando bloquean a México-Puebla a estas alturas y el bloqueo en el circuito exterior mexiquense, pues paralizas al país, ¿no? Entonces, ¿cómo lo resuelves? Eso es planeación. Entonces, no necesitas saber el detalle y pues de cuántos metros son las filas cuando bloquean, ¿no? Eso no lo necesitas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues esta teoría, la macro, es la que vamos a ver porque es más práctica para los fines que necesita un ingeniero. Si son ingenieros de tránsito, pues igual sí pueden meterse a la micro, pero a la macro es suficiente. Entonces, en la teoría macroscópica hay tres variables: el flujo, la concentración y la velocidad media. Con esas tres es que nosotros vamos a entender el comportamiento de los vehículos y la infraestructura, ¿no? Lo que pasa y los conductores de alguna manera, pues de una forma general. Y esas tres variables pues están relacionadas. Derivan pues de un análisis y digamos que uno de los pasos que necesitan ustedes hacer es visualizar este problema en tres dimensiones porque son tres variables, ¿no? Entonces, nosotros estamos acostumbrados a pensar en dos dimensiones o analizar las cosas en dos dimensiones, que es el X y que es el Y. El X puede ser el flujo y el Y puede ser la velocidad. Y entonces analizamos las cosas en un plano, ¿de acuerdo? Con eso nos han deformado durante, pues no sé cuántos años llevan ustedes estudiando, pero esos años tienen esa influencia. No nos han enseñado a pensar en 3D. O sea, con trabajo pensamos en 2D, imagínate que te lo pongan en 3D. Pero ahora, pues es mucho más fácil entender las cosas en 3D que en 2D, ¿no? Porque la gente está más acostumbrada ya a eso y no tiene tantos problemas. Por ejemplo, antes los modelos de este tipo de redes se hacían sin sistemas de información geográfica, o sea, como el AutoCAD, una línea. Tú trazas una línea en AutoCAD y eso puede ser 1 centímetro, 1 kilómetro o 1000 kilómetros, ¿no? Y puede estar en la Luna, puede estar en México, puede estar en China, no necesitas especificarlo. Entonces, pues eso es un modelo, es una simplificación de la realidad, ¿no? Con los sistemas de información geográfica, ahí lo que ganas es que tienes precisión, no necesitas. Digo, bueno, es más fácil especificar ese punto o esa raya que estás trazando de dónde a dónde va, porque tiene las tres coordenadas, ¿no? Las X, Y y la Z, y es un punto globalmente georreferenciado. Es decir, que esa línea que tú trazas es exactamente la línea que representa, que representa el punto donde inicia la recta Cholula y donde termina. Y lo ubicas espacialmente y eso es lo que es. Entonces ya no puede ser esa línea 1 centímetro o 50 kilómetros. O sea, tiene una dimensión y unas características específicas. Entonces, cuando modelábamos hace 30 años, pues era con el AutoCAD, o sea, sin ninguna referencia geográfica. Así que ahí te ves haciendo esos trazos arcaicos ahora, lo vemos, y que no tienen relación con la realidad. Es una representación, ¿no? O sea, sí hay una proporción, ¿no? Que guardan, pero no lo puedes visualizar. Tú le dices a otra persona, oye, esto representa la carretera fulana, y va a decir, pero yo veo una raya. La carretera fulana, pues tiene curvas y demás. No, pues es que así se representa, así se simplifica.
Entonces eso es un modelo de ese tipo. Hoy con los sistemas de información geográfica puedes ver exactamente las curvaturas y por dónde pasa la carretera y entonces la gente dice, ah, ok, sí, sí ves una fotografía aérea y dices, aquí va la línea, mira, este es el arco que representa la carretera fulana. Ah, ok, sí, corresponde exactamente. Entonces ya es más fácil que la gente entienda este tipo de modelos, ¿no? Pues lo mismo pasa con las 3D. Entonces, vamos a analizar en 2D las tres variables, es decir, la pondremos en X y Y, y luego la pasaremos a 3 dimensiones y ahí ustedes harán un ejercicio, 2 ejercicios. Bueno, este ejercicio es para construir ese volumen con las 3 dimensiones una vez que sepan el comportamiento de 2 dimensiones. Ya les decía en la sesión de tránsito, porque este tema es común también al tránsito, que esto, mm, cuando llevaron ustedes dibujo industrial, no sé si ya lo llevan o dibujo, o no sé cómo se llame, cuando les enseñan a usar AutoCAD, no sé cómo se llame ahora. Em, pero ahí les enseñaban a hacer isométricos, a hacer proyecciones, ¿no? Entonces les decían, a ver, de una planta, una vista en planta y de un par de cortes, tú puedes determinar qué volumen es. O sea, si se trata de una casa, la puedes poner en un isométrico y la ves en 3D. Pues es lo mismo. Entonces, ustedes teniendo el corte, la planta y las dos secciones transversales, que la planta puede ser la relación flujo-velocidad, un corte puede ser la relación concentración-velocidad y el otro corte flujo-concentración. Entonces es lo mismo, tienes 3 elementos y con eso construyes tu volumen. Es simplemente proyectar los puntos que estás viendo de la gráfica. Y luego, pues moldearlo. Y para moldearlo, pues van a usar plastilina, masa, papel mojado, periódico mojado, lo que ustedes quieran, ¿no? Con tal que se pueda, que sea manipulable, ¿no? Y lo pongan en las condiciones que debe ser. ¿De acuerdo? Y el segundo ejercicio aplicado es que ustedes van a verificar estas teorías a través del análisis de información de aforos que he realizado en algunas carreteras. Entonces, a partir de las estaciones mecánicas, que son los equipos, los dispositivos que normalmente se usan para hacer los aforos, cuantificar los vehículos y sacar su velocidad media, pues con esas dos variables ustedes van a construir la tercera y van a hacer los mapas, bueno, los mapas, las proyecciones, los cortes, para ver si es cierto lo que dice la teoría, ¿no? Y si eso se cumple en el caso de pues, las carreteras de México, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí tienen alguna duda o alguna pregunta? No, no, Inge. Bueno, nos pasamos entonces a la unidad 4. Y esta está dedicada al transporte público. Entonces, bueno, el transporte público es todo un tema. Aquí ya hay una política nacional de transporte público, se las voy a pasar, es otra lectura. Esto es una cooperación entre el gobierno de Alemania y la SEDATU, pues para tratar de mejorar el servicio de transporte público, al menos desde el punto de vista federal, una de las pocas buenas cosas que están haciendo es esta, que se trata de mejorar el transporte público como un elemento que permite dignificar la movilidad, ¿no? A propósito de la ley de movilidad, en donde todas las personas tienen derecho a desplazarse en condiciones de seguridad y comodidad adecuadas, ¿no? O dignas, por lo menos. Entonces viene de ahí, ¿no? Una de las consecuencias es esta. Entonces, este grupo, esta cooperación alemana y México están trabajando ya desde hace algunos años en este proyecto y nos pidieron hacer las directrices para poder hacer esta transformación del transporte público. Entonces publicaron ya una política nacional de transporte público, que es importante que la lean. La verdad que ese documento a mí no me gusta, está muy mal hecho desde el punto, o sea, no es un documento digerible y ustedes lo van a ver.
Yo creo que podrían hacer algo mucho más sencillo, pero esto hay un problema de fondo, que la gente no tiene un conocimiento claro de cómo funciona o cómo se organiza un sistema de transporte público. Y la gente en México me refiero, ¿no? Entonces hay problemas graves y ese documento es un ejemplo de lo que estoy diciendo. Entonces, bueno, pues no sé en qué vaya a acabar. En este momento estoy trabajando en eso. Ya les avanzaré un poco, ¿no? De esa historia. Entonces, como elemento para permitir el acceso digno de todas las personas a un sistema de transporte, pues es el transporte público. Y el gran beneficio social que tiene es que pues, la gente que no tiene otro modo para movilizarse, pues todos los días lo usa, ¿no? Y entonces imagínese que hoy tú tienes un servicio o vas a tener un servicio para ir a la escuela que va a la universidad donde vayan todos los días y que ese servicio sea de calidad y además en tiempos razonables y que te otorgue beneficios que antes te hacías 40 minutos, ahora te vas a hacer 30 y vas a estar en otro nivel de comodidad. Incluso vas a poder hacer actividades dentro del autobús sin que te roben o eso signifique un peligro. Entonces imagínense todos los beneficios, no solamente de un día, sino todos los días que van a usar las personas ese servicio y miles de personas, ¿no? Por otro lado, no es lo mismo, el transporte público tiene una gran ventaja respecto al tema de la sostenibilidad, porque un vehículo, un autobús, por muy grande que sea, pues sí, va a consumir más combustible, pero nunca va a consumir más combustible ni va a emitir tantas emisiones como la misma cantidad de vehículos que se mueven para desplazar el mismo número de personas. Pues si un autobús lleva 100 personas y esas 100 personas tuvieran que moverse en automóvil, imagínense la gran diferencia, ¿no? Primero, 100 automóviles ocuparán un espacio mucho más grande que un autobús, entonces ya ocuparán espacio de la vía pública y va a haber problemas, estos problemas de congestión se van a hacer más graves. Entonces, si en lugar de 100 vehículos usamos un autobús, pues ahí tiene ese beneficio, ¿no? Por otro lado, las emisiones contaminantes, por otro lado, la ocupación del espacio público, en fin, ¿sí? Entonces, por eso el transporte público tiene una gran relevancia e importancia, pero resulta que el transporte privado, como tiene tantas ventajas, y el transporte público no mejora, pues entonces estamos teniendo el problema al revés, ¿no? El que puede emigrar del transporte público, que es bastante malo, pues en cuanto pueda lo hace. Y eso nunca va a regresar a usar el transporte público. Bueno, al menos de que no tenga coche, ¿no? O lo pierda para siempre. Pero un usuario que se va del transporte público muy raramente regresa. Así que a mí me parece que el reto más que pensar en salvar al mundo y traer a todos los usuarios del automóvil al transporte público, sería mantener a los usuarios del transporte público que hoy tenemos por las diferentes condiciones en las que vivimos, me refiero a la parte económica, la parte social. Eso es mejor que pensar en que todos los usuarios del transporte, del automóvil, o muchos de ellos van a dejar su automóvil para usar el transporte público, ¿no? Entonces, atendamos a lo que tenemos y tratamos de hacerlo bien. Entonces, en esta unidad vamos a ver ese concepto del sistema integrado de transporte público que es el paradigma, es, digamos, la solución dominante actualmente y la más razonable para tener un buen servicio de transporte público. Entonces explicaremos de qué se trata eso y luego nos enfocaremos sobre cómo diseñamos una ruta de transporte público. Y para eso pues hay una serie de estudios que hacer y hay una parte de evaluación en donde aplicamos lo de economía de transporte para ver estos costos de producción y luego todos los estudios que generalmente se hacen para dimensionar una ruta. Dimensionaremos la ruta y luego evaluaremos, ese sería una aplicación. Ustedes van a escoger una ruta, la que quieran, van a hacer todos los estudios, van a hacer un diagnóstico y la van a dimensionar y van a decir cómo mejoramos esta ruta. Y por el otro lado van a verificar si esa ruta está en equilibrio financiero, es decir,
si lo que ingresa por venta de pasajes es suficiente para cubrir todos sus costos. Y si sí o si no, pues ahí ustedes lo dirán y podrán emitir recomendaciones. ¿Sale? Mañana, bueno, mañana no porque voy a estar en ese congreso, el miércoles vamos a describir de forma general estos estudios. ¿Sale? ¿Tienen alguna pregunta? No hay que. Bueno, pues entonces, si no hay preguntas, yo ahí los dejo. Me voy a seguir preparando mi presentación. Y nos vemos mañana si es que se asoman al congreso y si no, pues nos vemos el miércoles aquí en una sesión. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta Nos vemos. Hasta luego. Suerte. Bye.